con nosotros en el aire. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi, lo saludamos. Bueno, ya lo vamos a recuperar. Buen día, ¿cómo Ahí está. están? ¿Cómo andan ustedes? Bien, lo escuchamos bien, doctor. ¿Cómo L- está? Buen día. La verdad que muy bien, ¿no? Y Eso. bien, y también con ganas de saber un poquito acerca de el bronquiolitis, cómo afecta los factores climáticos, si ya no están habiendo casos en la provincia. Bueno, buen día. Mira, más que todo, sí, estamos en la época para nosotros que empieza ya los cuadros respiratorios y sobre todo esto que vos nombraste, la enfermedad bronquiolitis, que es una enfermedad más típica de los primeros años. En los 2 primeros años de vida se caracteriza más por una etiología viral y que realmente compromete a los cuadros de los más chiquitos con ese chillido, con ese broncoespasmo. Y realmente para nosotros lo que es salud pública hace prioridad con un programa, que es el programa IRAP, justamente porque es la enfermedad que más ocasiona dificultad para respirar, baja el oxígeno y realmente compromete la internación y compromete la morbimortalidad infantil de la provincia, ¿no? Ujú. Bueno, doctor, ¿y cuáles son aquellas medidas preventivas que pueden ser efectivas, ¿no? Como para no contraer esta enfermedad. Bueno, es un virus que realmente predomina a cualquier edad. En los chicos se hace como más propicio y prioritario el tema de que empiezan justamente con secreción, con mocos y que termina en 4 o 5 días provocando esa dificultad, ese chillido. Sí. Las formas de prevenir, por eso Salud Pública ya lo toma hace más de 20, 21 años como una prioridad, porque realmente hay que hacer esto de como ustedes nos ayudan en estas campañas de prevención, asociado a lo que fue la gripe del 2009, asociado a lo que es el COVID, y estamos justo en la semana del lavado de las manos, o sea, la higiene de las manos de todos, niños, adultos, en nuestros equipos de trabajo, y todo es una forma de prevenir que los virus respiratorios lleguen, en este caso, a los más chiquitos. Después hablamos de ese manejo de las secreciones, el uso de los descartables, el justamente volver a ventilar los ambientes, que cuando empieza el frío volvemos a encerrarnos, y ese virus es propicio con el frío y con los ambientes cerrados. Al aumentar justamente la producción del virus, aumenta el contacto para llegar más al ser humano, ¿no? Doctor, respecto al tema de las enfermedades, en esta época del año, creció en el último tiempo porque se ve una gran cantidad de chicos afectados justamente por bronquiolitis, por enfermedades respiratorias. ¿Ha crecido esta sintomatología, esta enfermedad, digamos, que ataca a los bronquios principalmente? Sí, nosotros en la Argentina en general, la estadística y en la provincia de Misiones estamos teniendo nosotros el registro desde Salud Pública, y en estos 20 años, en los últimos años, excepto el año del COVID, donde realmente hubo el descenso que habíamos hablado del 70%, todos los años van en incremento los cuadros respiratorios, sobre todo las bronquiolitis, o sea, lo que nosotros llamamos síndrome bronquial obstructivo, y tiene que ver muchas veces con ese cambio climático, con ese aumento de la producción de virus, y el cambio climático brusco a veces favorece justamente a que son los cuadros. Nosotros el año pasado, a diferencia de otros años que siempre hacemos el pico más de cuadros respiratorios entre junio y julio, el año pasado ya en esta época, que es la semana 20, vamos en la 18, 19, en esta semana mitad de mayo, y fue el pico respiratorio de las bronquiolitis. No sé si se acuerdan que ya en Buenos Aires y nosotros fue a la par la cantidad de niños menores de 2 años que ya entraron a saturar las guardias y la internación, ¿no? Que eso es importante, por eso para nosotros en Misiones, Salud Pública lo considera durante todo el año. Por eso el lanzamiento de la campaña, no sé si se acuerdan, lo hicimos el 28 de febrero,
donde si bien estamos con el tema del dengue y seguimos cuidándonos, por supuesto, pero ya la patología respiratoria ya empezaba lentamente, y en estas 2-3 semanas siguientes es esperable que aumenten un poco bastante más los cuadros, ¿no? Y trabajar de manera preventiva, ¿no? Porque ya desde el mes de febrero, cuando todavía, bueno, estamos en época donde las temperaturas no varían demasiado, hace calor. ¿Qué papel ocupa la vacunación en esto que es prevención para la bronquiolitis? Bueno, esto me da pie a que este es el primer año, ¿se acuerdan?, que se lanza la vacuna antivirus sincicial respiratorio, que es el virus principal causante de bronquiolitis, y es el primer año que se lanza la vacuna esta que se coloca en las embarazadas en las 36 semanas, entre las 32 y 36, que en toda la República Argentina y acá en Misiones se lanzó en los primeros días de marzo, porque esa fue la indicación. Entre los primeros días de marzo hasta julio y agosto se coloca a la embarazada para que los chiquitos de menos de 6 meses que vayan naciendo este año tengan una protección mayor contra el virus sincicial respiratorio, que no hay vacuna para colocar a los chiquitos. Sí a la embarazada, y protege, por supuesto, al chiquito que está naciendo, y en los primeros 6 meses, que eso vamos a ver nosotros la proyección de este año. Esta es una forma de prevenir que realmente esperemos que realmente haga un impacto muy importante en la disminución de las bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, ¿no? Claro, actuar de manera preventiva, ¿no? Doctor, sí, bueno, me quedé pensando, ¿no? Sí. De repente una mamá primeriza, una familia que tiene un bebito, ¿en qué momento debo buscar atención médica si sospecho que mi pequeño tiene bronquiolitis? Bueno, lo importante es eso. Sobre todo nosotros recalcamos desde el programa Salud Pública en los menores de 2 años. Es importante que recordarnos entre todos que la vía respiratoria, o sea, los cañitos, los bronquiolos, son mucho más pequeños y se obstruyen más fácilmente. Quiere decir que un simple moco, una simple secreción como que uno ve en la nariz, lo tiene también en el bronquiolo, y por eso los menores de 2 años son los más comprometidos, y los que tenemos nosotros como salud y los padres, los centros de salud, estar más atentos. Un chiquito de 3 meses, de 2 meses, de 6 meses, 1 año, que tiene ese moco, ese chillido, tiene que ser atendido como un cuadro rápido, a cualquier hora, y lamentablemente a veces la noche, el horario peor, por eso las guardias, que lo que nosotros fomentamos es estar capacitado, que el equipo de salud esté sabiendo que tener el insumo que lo tiene Salud Pública en todas las salas respiratorias, y realmente la mamá tiene que saber que no es solo el moquito en la nariz, sino el chillido, el chiquito que empieza con ese ruidito respiratorio, que el músculo del tórax, del pechito, se empieza como a mover más frecuente, o empieza con esa dificultad para alimentarse, para tomar su leche, o dificultad para dormir, duerme un ratito, se despierta, se le pone a la teta y no puede alimentarse bien. Ese es un signo que ya tiene que concurrir al centro de salud, para que a veces simplemente se sacan las secreciones, se le aspira y el chiquito mejora. A veces no hay que dar ningún medicamento. Cuando ya es otro cuadro que aumenta en la bronquiolitis, porque la bronquiolitis dura 7 a 10 días, y siempre el pico hacia el 3.er o el 4.er día, cuando empieza el chillido, y eso tratamos de que a veces justifica dar un medicamento que se llama broncodilatador. Tratamos de, por ejemplo, de los aerosoles con una mascarita. Eso todo provee Salud Pública en los centros de salud, en los hospitales, en las guardias, y eso la madre tiene que estar presente, que cuando hay eso no queremos que usen esos remedios caseros, esa medicina alternativa que a veces no está tan autorizada y corremos peligros de intoxicaciones, sino lo que pretendemos es que vaya al centro de salud más cercano para ver si hace falta o no, a veces poniendo en posición semisentada, aspirando los mocos, ya el chiquito se mejora, ¿no? Bien.
Claro, doctor, en cuanto usted hablaba de la bronquiolitis, también está relacionado, digamos, con las alergias, ¿no? O no necesariamente. No, la bronquiolitis no, porque la bronquiolitis es como una enfermedad viral donde Sí. decimos que hay un virus, generalmente este virus que nombramos el virus inicial respiratorio, que es el que provoca ese aumento de secreción, se cierran un poquito los conductos, los bronquiolos, y el chiquito te entra a agitar, pero todo producido por un virus. Ah, perfecto. ¿Eh? El, pero lamentablemente el chico que tiene una bronquiolitis puede quedar mucho más sensible y susceptible en ese año y en el otro año a Ujú. tener lo que vos decís que son las alergias, que en Misiones tenemos cada vez más porcentaje también a nivel de cualquier edad, como cualquier otro, el aumento de cualquier persona que se expone a un cambio de tiempo, a un cigarrillo, a un humo diferente, a que esa persona produzca más moco, más secreción y funciona casi lo mismo, porque ahí llamamos nosotros Ujú. síndrome bronquial obstructivo, porque el moco empieza a tapar los conductos respiratorios, ¿no? Bueno, Es como el cuadro del asmático. Claro. hablando de eso, en un ratito se lo voy a preguntar acerca del asma, pero me quedó algo más acerca de la bronquiolitis y cómo se puede mantener un ambiente en la casa, el interior, el lugar donde estamos para reducir justamente el riesgo de bronquiolitis en bebitos y en pequeños, ¿no? En esta edad que usted decía que la padecen. Eso, y sobre todo cuando están, por ejemplo, en las guarderías, en los jardincitos o en el ambiente de la casa, es importante la higiene en general como siempre, ¿eh? Tratar, nosotros decimos mantener la higiene, por eso la higiene de los pisos, de los utensilios, de los juguetes, porque lamentablemente el juguete también actúa como un ente transmisor también. Otra, como dijimos recién, ventilar los ambientes cuando están encerrados. Acuérdense que una persona, un chiquito que empiece con bronquiolitis se transforma como cualquier enfermedad respiratoria, más de 40 minutos, una hora, se transforma en difusor hacia otros chiquitos que no lo tienen. Mm. Entonces, ventilar los ambientes, la limpieza y el manejo de las secreciones. Por eso en esta semana del lavado de manos hay que identificar lo que hemos aprendido tanto, o el agua y jabón o el alcohol gel. Hay que tenerlo, el celular, la computadora, todos tendrían que estar en nuestras manos higienizándonos cercanamente posible para disminuir la posibilidad de contagio. No quiere decir que igual nos vamos a contagiar, pero disminuye mucho con el lavado, la higiene de las manos, ¿no? Claro. Claro. Doctor, abusando de su, digamos, de su amabilidad, hace poco, el 6 creo que fue el día del asma, ¿no? Una de las enfermedades con mayor impacto económico en la población. En Misiones, ¿cómo está respecto al tema del asma? Bueno, nosotros lo enfocamos también desde el programa este que tiene Salud Sí, Pública, APS, Atención Primaria, porque también tiene el componente que nosotros llamamos síndrome bronquial obstructivo, también. que tiene justamente el aumento de secreción, disminución del calibre, pero ahí hablamos de un componente alergeno que puede ser ya genético, puede ser ambiental, y Ujú. Misiones tiene realmente un gran porcentaje. Nosotros hablamos más de niños, puede ser por supuesto en los más grandes, mayores de 2, que se van presentando, y en esta época del año puede haber un factor viral, infeccioso, puede ser un cambio de clima, viste que estamos con los aire Sí. acondicionados, es todo un tema que por eso hablamos de que casi es en todo el año, aunque se intensifica desde ahora hasta septiembre, es el pico mayor. Y ahí es el chiquito que hace los cuadros repetidos de ese broncoespasmo. Nosotros de Salud Pública propiciamos con los neumonólogos infantiles, la Sociedad Argentina de Pediatría, trabajar también con los preventivos aerosoles, Ujú. ¿sí? Que realmente hay formas de prevenir a que esos cuadros no sean tan repetidos, porque pueden ser graves. Y acuérdense que lo más grave es que realmente
disminuye el oxígeno en sangre y el chiquito entra a agitarse y realmente hace un cansancio muscular y cardíaco si no se atiende rápidamente, ¿no? Doctor, ¿hay algunos síntomas que nosotros podemos fácilmente diferenciar de otras enfermedades? Digo, como para, no sé, acercarme, por lo menos que me llame la atención y que lo lleve al pediatra y que, bueno, se pueda tener un diagnóstico acerca de esta enfermedad. Sí, sobre todo lo que nosotros hablamos es bronquiolitis es como el primer y único episodio. Cuando ya van más de 2, 3, que uno ve que la sintomatología con chillido, con broncoespasmo se va repitiendo en el mismo mes, en el mismo periodo, 3, 4 episodios, y que a veces hay que usar una medicación cada vez más agresiva. Uno, y después hay que completar, por supuesto, con un laboratorio y demás, pero podemos hablar de una alergia respiratoria y uno por ahí más adelante ya le pone el rótulo de asma. De ahí donde realmente nosotros hablamos de que uno puede tratarlo por un tiempo, si necesita o no, depende de cada caso, cómo va respondiendo, sobre todo qué cantidad de crisis en el año o cuán severa, o si necesita o no internación, y ahí tenemos la derivación si hace falta al neumonólogo infantil, ¿no? ¿Hay algún tipo de, digo, no sé, tratamiento alternativo como para evitar llegar a estas crisis, como dice usted, para aquellos enfermos de asma? Sí, sí, nosotros por eso, trabajando desde el programa, hay medicamentos, por eso se avanzó mucho con el tema de tratar la crisis, por ejemplo, con el aerosol, el salbutamol, los bromuros, dipratropio, que son, y después el tratamiento preventivo, que son corticoides, pero son vía inhalatorias. Hay una variedad enorme que uno va viendo, tratando, por supuesto, siempre de usar lo menos posible, pero en ese menos posible tiene que ser una dosis adecuada para que el chico, usando un PAF o 2 PAF por día, en una época otoño-invierno, las crisis sean mucho menos frecuentes y mucho menos agresivas. Eso es lo importante, ¿no? Que pueda salir rápidamente. Nuestra provincia, por su condición de clima, hablando, ¿empeora la situación de aquellos enfermos de asma? Ya, hablamos de la Argentina en general porque nosotros tenemos nuestro contacto con otros programas IRA de las provincias que lo tienen y lo mantienen, y en general hay un predominio, un aumento en estos 10, 15 años en todas las provincias. Misiones tiene un factor climático o genético, algo que se da, que realmente hay algo a favor, donde tenemos, si lo habitual es entre un 15, un 20, nosotros casi tenemos un 30%, o sea, hay una gran porcentaje de nuestra población, sobre todo infantil, con cuadros de alergia respiratoria. Y eso es importante, nosotros por ahí los pediatras vamos viendo, y generalmente lo habitual es que quedan a veces secuelares de una bronquiolitis, o que aparece como un componente genético y se agudiza con la parte climática, pero lo que vemos que en la pubertad, adolescencia, casi en un gran porcentaje, en un 70-70%, tienden a disminuir o a desaparecer los cuadros alérgicos, bronquiales, respiratorios. Claro, sí, no, estaba escuchando con mucha atención. Y es preocupante, 100% más en la provincia de Misiones respecto a los números de las otras provincias, en cuanto a lo que decía recién, doctor, ¿no? Sí, nosotros tenemos, y en otras provincias también se da. Nosotros, como tomamos el programa en la evolución en el año, fíjate que pasamos de usar el programa como un programa que se usaba solo de abril a septiembre, ya hace unos años lo hicimos un programa anual en el sentido del registro, porque ya en marzo nosotros ya empezamos con los casos. Este año veníamos realmente tranquilos, por otros factores, digamos, tranquilos en las cantidades de casos. Nosotros mantenemos, para que tenga una idea, 56 salas respiratorias, que son las que nos informan semanalmente qué cantidad de niños tengan síndrome bronquial obstructivo. Y el año pasado, por ejemplo, ya teníamos casi, por ejemplo, semanalmente en el Hospital de Pediatría, entre 80 a 90 casos. Hasta ahora, que era la semana 17, 18, nosotros vamos por la semana epidemiológica, no pasábamos de 35, 40 casos. Por eso es que cada año es una presentación
realmente diferente, si bien estamos muy atentos al pico, o sea que hasta ahora vamos con la mitad de casos que veníamos con respecto al año pasado en esta fecha. Pero el pico del año pasado fue justamente para el 22-25 de mayo. Esperemos, o aparentemente viene muy tranquilo, el pico se puede dar un poquito más, pero con un pico a veces mayor, y a veces se suma no solo el virus sincicial respiratorio, sino el virus de la gripe, de la influenza, claro, que también provoca bronquiolitis, que también provoca cuadros bronquiales respiratorios, y que por eso me parece importante el llamado de ustedes con respecto a insistir con la vacunación antigripal, con los criterios que siempre mantenemos, pero esta es la época desde marzo que empezó ya la vacunación, y es la época que debemos estar todos los que tenemos criterio, equipo de salud, menores de 2 años, factores de riesgo, de ya tener la vacuna antigripal también colocada, ¿no? Y para que actúe de manera preventiva. Doctor, la verdad, agradecido por su tiempo. Como siempre, un placer poder charlar con usted. No, vuelvo a decir, los agradecidos somos nosotros, los medios de comunicación para nosotros son un pilar fundamental y nos han servido a lo largo de estos 21 años en ir adoptando medidas que van quedando en la población. Y vuelvo a insistir, la higiene de manos que comenzamos con la gripe del 2009 es algo que con el COVID se ha instalado y no debemos perderlo, ¿no? Gracias. Que tenga buen día, doctor. Igualmente. Hasta luego. El doctor Guillermo Rolón es pediatra, además director del programa IRAB de infecciones respiratorias agudas bajas, hablando acerca de la bronquiolitis. Sí. Que decía él, dentro de todo estamos bastante tranquilos con relación a año pasado, cómo prevenir las recomendaciones que daba, por supuesto, también, y en cuanto al asma también, hablando de otra de las enfermedades que afecta a gran parte de la población. Sí. Los datos con relación a otras provincias, bueno, la provincia... Un 100% más tenemos que algunas ciudades de otros lugares del país. Y además, otra cuestión también que dijo que todos los años, no solamente en Misiones, sino esto se da en toda la Argentina, va creciendo el número de, de afectados por bronquiolitis o por también broncoespasmos, enfermedades respiratorias. Que tienen que ver con esto, ¿no? Y hacía mucho hincapié, higiene de manos, insistir con la vacunación también, que ya deberíamos tener todos, decía él, que comenzó en el mes de marzo. Un inglés